Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un nuevo arranque. En este caso vamos a ver el arranque estrella delta. ¿En qué consiste el arranque estrella delta? Ok, hasta el momento solo hemos visto a los contactores, relevadores térmicos, guardamotores y interruptores termomagnéticos. Pero el día de hoy vamos a ver dos nuevos elementos en este circuito. Uno que es el transformador de voltaje, un transformador reductor de voltaje, que se emplea en muchas ocasiones en tableros eléctricos cuando tienes un voltaje superior, se podría decir, a tu voltaje de control. Por ejemplo, que tengas un contactor que la bobina es 120 volts, pero tú tienes 440 volts en la distribución trifásica. Entonces utilizas un transformador reductor de voltaje que reduce de 440 volts a 120 volts para que puedas controlar la bobina de tus contactores o relevadores. ¿Qué otro instrumento o elemento vamos a ver? Lo que viene siendo este pequeño aparato de acá, que es un temporizador. Este es un temporizador a la conexión. Existen dos tipos de temporizadores, algo así rápido: a la conexión y a la desconexión. A la conexión quiere decir que cuando reciben energía empiezan a contar, y a la desconexión es caso contrario: reciben energía, no hacen nada, se les desconecta la energía y empiezan a contar, ¿ok? Y al terminar el conteo, ya sea que o sus contactos se inviertan o activen alguna bobina o algún contactor, dependiendo de la configuración. Por ejemplo, tengo este de acá, este instrumento, que es un temporizador, es mecánico porque se activa aquí al momento de que el contactor entra. Esto se activa y hace el conteo. Este temporizador se pone en un contactor tal que así. Permítanme, los pongo y se los muestro. Listo, así quedaría. Y tiene contactos auxiliares, por lo regular tienen normal cerrado y normal abierto. Existen también temporizadores que son similares a los relevadores, que cuentan con una bobina, que al momento de energizar la bobina empiezan a contar. En un video aparte les explicaré un poco más a fondo sobre los temporizadores. Bueno, ¿y cuál es la ventaja de este arranque? En un arranque a tensión plena, la corriente de arranque en el motor puede incluso superar las 20 veces. Es decir, si tienes un motor de 10 amperes, puedes llegar a consumir hasta 200 amperes en el arranque. Y cuando tienes un arrancador estrella delta para el mismo motor, puedes reducir esa corriente de arranque hasta 7 veces. Por ejemplo, si el mismo caso tienes un motor que consume 10 amperes, ahora en la corriente de arranque solo será 70 amperes. Es bastante la diferencia. Así que bueno, voy a hacer el circuito y se los voy a explicar en un momento. Como ven, consiste en un motor trifásico. Aquí otro dato interesante es que es un motor de 6 puntas. Para hacer este tipo de arranque requerimos un motor de 6 puntas. Así que pues si nos vamos aquí en la parte de los motores, podemos encontrar que dice motor trifásico, incluso dice Y de estrella y la D de delta. Ok, necesitamos 3 contactores: el contactor de línea, el contactor en delta y el contactor en estrella. El contactor en estrella lo que hace es unir todas las fases y crear un punto, se podría decir, neutro, ok, en donde todas las fases se junten y cree la estrella. ¿Cuál es el propósito? El propósito de este arranque es que primero se arranque el motor en su forma en estrella, después de cierto tiempo pasa a arrancar en su forma delta, en su conexión delta. Para eso utilizamos el temporizador, que es este símbolo de acá. Si nosotros le damos doble clic, vemos que tiene este pequeño menú que dice por 0,1, por 1, por 10, por 60, y dependiendo la configuración que le asignemos aquí es el múltiplo, ok. En este caso yo lo tengo a 5 segundos. Si estuviera seleccionado 10, serían 50 segundos para que haga el cambio, ok. Yo utilicé un relé térmico. Aquí algo muy importante es el tamaño de los contactores. Se los voy a enseñar en un futuro video cómo calcularlos, pero para que tengan en cuenta o un poco de noción. Es un aproximado que, bueno, aquí tenemos un nodo y viaja la corriente hacia acá y hacia este otro lado. Y entonces este de acá es la corriente total.
Y entonces nuestra protección debe ser la corriente total, debe estar seleccionado con la corriente total. Pero este contactor de acá lo podemos seleccionar, por así decirlo, a la mitad de nuestra corriente total. Y este de otro de acá igual lo podríamos considerar a la mitad de la corriente total. Y el arranque y el contactor en estrella podríamos considerarlo una tercera parte. Ok, más o menos para que se dé una idea cómo podemos jugar en el tema de los costos y todo esto para los contactores. Bien, podríamos poner un contactor del mismo tamaño que nuestro termomagnético y pues no pasaría nada, estaría sobrado. Pero pues no es lo correcto, ¿ok? Lo correcto es utilizar la parte de la ingeniería y los cálculos para seleccionar correctamente nuestros equipos y tener un ahorro, que es lo que queremos al final de cuentas. Bien, y otra cosa que igual es el ajuste de nuestro relevador térmico. Tenemos que configurarlo a lo que les había explicado, la misma corriente que va a estar circulando por acá, que no es la corriente total, ¿ok? Para tenerlo en cuenta, porque si lo configuramos a la corriente total, nunca se va a disparar y nuestro motor se va a llegar a quemar. Es algo muy que sí que he visto muchas veces que hacen, algo es una mala práctica configurar este relé térmico a la corriente total. Entonces nunca se dispara y los motores se queman muy seguido cuando son arranques estrella delta. Es por eso que este arranque se ha creado como que una muy mala fama de quemar motores, pero en sí es porque hacen malas prácticas. Tenemos el contacto del relé térmico. Tenemos también aquí un pulsador Z o un pulsador de emergencia. Todo esto ya los habíamos visto anteriormente. Un botón de paro, un botón de marcha. Y acá tenemos los contactos auxiliares de este temporizador. Tenemos un normal abierto y un normal cerrado. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando energice yo mi bobina, mi contactor de línea, este de acá, al mismo tiempo se va a energizar mi bobina de mi temporizador. Entonces, ¿qué va a suceder? Si se dan cuenta, como va a permanecer normalmente cerrado al inicio, el contactor en estrella siempre va a estar activo. Pero después de los 5 segundos que yo configuré, este contacto se abre y este de acá se cierra, para pasar entonces de la conexión estrella a la conexión delta. Muy bien. Y es básicamente todo lo que implica este tipo de arranque. También tengo aquí este transformador, que es lo que les había explicado, que reduce mi voltaje. En este caso yo estoy suponiendo que aquí tengo 440 y las bobinas de mis contactores y temporizador son de 120 volts. Muy bien, vamos a simular esta práctica. Yo aquí tengo que cerrar este interruptor, este otro. Como ven, aquí ya está energizada la bobina de la conexión en estrella desde el arranque. Le voy a dar marcha. Vean cómo ya arrancó mi motor, está arrancado en estrella. Van a pasar los 5 segundos y va a ser el cambio. Ok, ven, ya hizo el cambio y ya está ahora en delta. Bueno, un punto a tomar en cuenta es el tiempo en el que vamos a hacer el cambio. Preguntan, ¿cuál es el tiempo correcto o cómo lo puedo calcular? Se puede calcular, se puede ver si tú vas a la placa del motor, viene el modelo, buscas en internet el modelo, o si tienes la guía o la parte donde vienen las gráficas de la relación entre corriente, velocidad y cómo se comportan las curvas del motor, tú vas a encontrar ahí que el chiste de esto es cuando el motor alcance una velocidad similar a la velocidad nominal, haga el cambio a delta. Eso lo puedes ver en las tablas del motor, en donde viene las RPMs de acuerdo al tiempo y a la corriente. Muy bien. Ya en el caso práctico, que es lo que se hace muchas veces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo quiero arrancar un motor, lo que hago es configurarlo a 7 segundos. Y si veo que el motor está sobradísimo en estrella, es decir, que ya alcanza muy rápido la velocidad nominal y al momento de cambiar a delta no hace tanta diferencia entre un arranque a tensión plena o un arranque estrella delta. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Con una pinza amperímétrica veo simplemente cuánta corriente está consumiendo en estrella y luego cuando pasa a delta cuánta corriente consume.
Si veo que estoy sobrado en tiempo, simplemente lo que hago es bajarle a 5 segundos y hago lo mismo. Vuelvo a medir. Esto es algo práctico, digo, ya estando en campo a veces tienes el motor ya enfrente o no se ve la placa o no ves ni siquiera el modelo, pero yo es lo que hago, es lo que aplico. Le pongo un margen de 7 segundos y veo que estoy muy sobrado, lo cambio a delta simplemente. Y si veo que le hizo falta, por ejemplo, pues quizá le pongo 8 segundos, que no suele pasar, lo común serían 5 segundos, 6 segundos, 4 segundos. Es ir tanteándole, la verdad. Pero si quieren algo un poco más acertado, sí, es irse a ver las gráficas y la curva de arranque del motor. Entonces, espero que les haya gustado este video. Sin más, este es el arranque estrella delta. La verdad que es algo muy utilizado en la industria, sobre todo por lo económico que es, a comparación del siguiente arranque que vamos a ver en la siguiente sesión, que es el arranque con un arrancador suave. Así que espero que les haya gustado. Sin más, pues nos vemos en un siguiente video. Si pueden ustedes en casa, pueden ponerle aquí luces indicadoras o algo, ¿verdad? Para que vayan practicando. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Adiós.